Buenas tardes, amigos de Perú 21, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Oscar Quispe. Esta mañana hemos invitado al general de división Leonardo Longa. El general Longa acaba de escribir un libro llamado El narcoterrorismo en Perú, ¿verdad, general? El general Longa, que también ha estado combatiendo en el BRAEN mucho tiempo, él ha tenido a bien escribir este libro que también es una especie de memorias, ¿verdad? De su vida, de su paso durante el ejército peruano. Bienvenido, general, a Perú 21. Muchas gracias, Oscar, agradeciéndote la oportunidad que me das para presentar mi libro El narcoterrorismo en Perú, reflexiones de un combatiente. Bien, general, ¿y qué reflexiones usted realiza en este libro que lo va a presentar, por cierto, el lunes 27, ¿no?, en el Centro de Altos Estudios Militares, ¿verdad? Así es, el 27 de mayo a las 18:30 están todos invitados al CAEN, a los Centros de Altos Estudios Nacionales, ¿no? Bien, ¿cuáles son las principales reflexiones, general, después de...? Bueno, lo primero creo que debemos entender cuál es la motivación, ¿no?, de que un general, después de pasar al retiro, escriba un libro. Todos queremos y amamos al Perú, pero hay una cosa que creo que es trascendental y todos los peruanos debemos reflexionar: debemos creer en el Perú. Entonces, este libro trata de impregnar en todos los peruanos ese creer en el Perú, que tiene potencial, es un país viable, y ese potencial debe ser transformado en poder que prioritariamente beneficie a los peruanos, ¿no? No puede ser posible que las amenazas que estamos combatiendo nos quiten esa viabilidad. Entonces los peruanos tenemos que aprender a enfrentar estas amenazas adecuadamente. Entonces el libro trata de enfrentar este problema y dar soluciones prácticas para que nosotros podamos proteger nuestra viabilidad. Bien, pero hablamos del narcoterrorismo en el Perú, ¿verdad? Y una de las zonas que sabemos en donde, vamos, el narcotráfico gobierna prácticamente es en el BRAEN. Usted ha estado en el BRAEN. ¿Qué es el BRAEN actualmente? ¿Cómo evalúa el trabajo que se está haciendo en el BRAEN para luchar precisamente contra el narcoterrorismo? Justo. Yo tomo el BRAEN como ejemplo porque si nosotros aprendemos a combatir estas amenazas en el BRAEN, va a ser el prototipo para enfrentarlas en todo el país. Entonces, nosotros tenemos que buscar primeramente un factor común en todas estas amenazas, como son el narcotráfico, tala ilegal de madera, la minería ilegal, el contrabando, ¿no?, venta de armas, y todas tienen un factor común: la economía ilegal. Entonces, si nosotros visamos la economía ilegal como el principal problema, creo que ya estamos dando un primer paso para las soluciones. Lo segundo es que toda la gente pide dos cosas en el BRAE, ¿no? Pide seguridad y desarrollo. Pero acá en el libro yo manifiesto que no vamos a tener seguridad mientras no alcancemos justicia. Entonces, lo primero que tenemos que tener en el país es justicia. Alcanzada la justicia, vamos a tener seguridad ciudadana, y esta seguridad sí nos va a dar como resultado un desarrollo sostenido para todos los peruanos. Usted nos habla de un término importante, ¿no?, que me gustaría desarrollarlo: economía ilegal. ¿Cuál es para usted el concepto de economía ilegal? Porque sabemos que alrededor de muchas actividades económicas ilegales, vamos, hay muchos delitos: prostitución, trata de menores de edad, otro lavado de activos, sicariato, ¿no? ¿Cómo combatimos la economía ilegal? Ya, ahí vamos. Nosotros tenemos que reconocer que hay causas y hay efectos. Yo en el libro planteo que las actuales políticas y las políticas de todos los gobiernos normalmente han ido a los efectos, no van a las causas. Acá se trata de plantear ir a las causas de los problemas. Economía ilegal. ¿Y por qué hablamos de economía ilegal? Porque está basada en todos los ilícitos. Y la corrupción es parte de la economía ilegal. Claro. Y tenemos
¿Y por qué se produce la corrupción? ¿Por qué se produce la falta de inseguridad? Porque la economía ilegal ha superado a la economía legal. Entonces, ¿quién pone condiciones en estos momentos al sistema en la sociedad peruana? La economía ilegal. Tenemos que reconocer eso. Y tenemos que basarnos en 3 variables muy importantes, como son Estado, sociedad y las amenazas. Hay una relación entre estas 3 variables. Hay una relación entre las amenazas y el Estado. Está comprobado que estas amenazas han dado capitales a los partidos políticos, claro. Han subvencionado los partidos políticos. Y también está comprobado que estas amenazas se han sociabilizado. ¿Qué quiere decir? Que al pueblo le entregan un desarrollo económico. Estamos hablando ahí, por ejemplo, usted que acaba de relacionar a los partidos políticos, pero también hay movimientos locales, ¿no?, que se alimentan precisamente de estas amenazas y que son los que gobiernan en estas zonas que se puede llamar zonas liberadas, ¿no? Por ejemplo, el Brain. Así es. Entonces, esta economía ilegal nombra autoridades, alcaldes distritales, alcaldes provinciales, y de repente ya hay manifestaciones que están en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, y de igual manera el pueblo se ve favorecido, ¿no?, con esta economía, porque le da un crecimiento económico. Entonces, ahí es donde yo manifiesto que la amenaza se ha sociabilizado. ¿Por qué? Porque el Estado, las políticas generalmente del Estado van a romper la relación entre la amenaza y la población. Y si tú rompes esa relación, tú como población vas a tener que irte contra el Estado, porque te están quitando ese incentivo económico y legal que te dan las amenazas. Entonces, ahí es donde yo manifiesto que está la falla del propio gobierno, ¿no?, o del Estado peruano. ¿Y por qué manifiesto esto? Porque si tú ves, por ejemplo, un ejemplo de vida, manifiesta y dice desarrollo alternativo. ¿Qué quiere decir cuando de vida manifiesta desarrollo alternativo? Va a dar desarrollo alternativo, que está reemplazando el desarrollo que le da la amenaza, no que le da el Estado. Ahí el Estado está reconociendo que no le da desarrollo a la población. Entonces, para mí es un error que se debe corregir. Usted que hablaba ahorita del tema de las amenazas, ¿no? Claro, muchas comunidades, muchos pueblos se acostumbran a tener este estilo de vida que vienen de las amenazas. Por ejemplo, sabemos que en el Brain la jornada en los cocales, ¿no?, se paga entre 60 a 100 soles. Y para los cultivos alternativos la jornada nos pasa de los 30 soles. Entonces es ahí donde el Estado no termina el Estado llega, pero no reemplaza o no termina de satisfacer esa necesidad que ya esta comunidad X se acostumbró por las amenazas, ¿no?, por el estilo de vida que les daban las amenazas, ¿no? Exacto, te entiendo. Y justo en el 2014, por acá en el libro también lo manifiesto, se hizo una estrategia para bajar el precio de la arroba de coca. Yo manifiesto que no se debe entrar o no se debe hacer la fase de productos alternativos mientras estos productos alternativos no tengan un precio competitivo. Y ahí debe ir la estrategia, en bajar el precio del producto de la hoja de coca y ponerlo casi a la par. Yo llegué a bajar la arroba de hoja de coca a 70 soles. La encontré en 210 y la bajé a 70 soles. Fue ahí recién donde le dije, en este caso al Ministerio de Agricultura, que recién traiga los productos alternativos, porque los productos alternativos estaban a 50 soles. Entonces el diferencial era de 20 soles y todavía estableciendo la estrategia adecuada, yo podía bajarlo y ponerlo hasta en el precio o bajarlo menos, ¿no? Pero en ese entonces, en el 2014, los programas se habían politizado y no respondían a las necesidades de los comandantes del BRAE. Entonces, en el comandante del BRAE no se necesita solamente una capacidad militar,
sino se necesita una capacidad política, una capacidad social y un entendimiento económico de las amenazas. Claro. General, en el libro también usted trata los orígenes de la filosofía militar peruana, ¿verdad? Así es, sí. Entonces es un libro que también me imagino que se podrá distribuir en todas las escuelas militares del país. Mira, yo también, una de las motivaciones es llegar a la juventud. La juventud es nuestra reserva moral, es nuestro potencial y debe conocer estas amenazas y tratarlas adecuadamente. Entonces yo creo que no solamente es para las escuelas militares, sino para todas las universidades, que nuestros futuros profesionales conozcan las amenazas y las enfrenten, porque esta al final es una guerra económica. ¿Dónde están los economistas? ¿Dónde están los administradores que no conocen y pueden enfrentar el lavado de activos, como tú lo dices, ¿no? A la economía ilegal que se genera en el país? Claro, general. Entonces, este libro lo presenta el lunes 27 en el CAEM, ¿verdad? El Centro de Altos Estudios Así es. Militares. Yo quiero aprovechar para invitar especialmente a las autoridades, ¿no? Al jefe de vida, al ministro del Interior, a los viceministros, al ministro de Defensa, también a sus viceministros, también del Poder Judicial, porque creo que es importante que tanto los jueces como los fiscales vean cómo se han desarrollado estas amenazas, y esto les va a servir como, digamos, una reserva moral para que ellos puedan también justificar los fallos que puedan dar hacia los militares que están no enjuiciados, porque hay que entender que las amenazas en ese entonces tenían un origen, tenían unos procedimientos como lo que tienen ahora. Estas amenazas mutan y hay algo que debemos entender claramente. Estas amenazas mutan más rápido que el gobierno, que el Estado, y se mueven más rápido. Entonces tenemos un Estado lento que debemos rápidamente articularlo para que esté frente a estas amenazas con éxito. Precisamente que usted acaba de tocar el tema del Poder Judicial. En las investigaciones que hacemos acá en Perú 21 siempre hemos escuchado a policías, a militares decir, miren, el Poder Judicial no está en la línea de cómo vamos nosotros cómo llevamos nosotros las investigaciones. Por ejemplo, ahora, ¿no? El Poder Judicial muchas veces libera a las personas que en este caso la DIRCOTE captura porque tienen vínculos con el terrorismo, ¿no? Lo que nos dicen con apología al terrorismo. Lo que nos señalan siempre estos suboficiales de DIRCOTE básicamente es que, vamos, el Poder Judicial espera para poder, no sé, dictar una prisión preventiva, una detención. Ellos preguntan, ¿y dónde está el coche bomba? ¿Dónde está los fusiles, las granadas? Pero no termina de entender que en este caso, lo que le estoy hablando, que el delito de apología al terrorismo ha cambiado, ¿no? Ha cambiado en este tiempo y ya no es igual como era en los 90. Acá hay algo muy importante que tenemos que entender, ¿no? La parte académica, la parte política y la parte jurídica deben caminar de la mano. Acá no lo hacen. Entonces cada uno, el académico dice una cosa, el político dice otra y la parte jurídica dice otra. Acá el éxito, y yo también lo digo en el libro, está en que estas tres variables se conjuguen y hagan una estrategia adecuada. Entonces ahí sí no va a pasar eso. Bien, general, entonces le agradezco por estar acá en Perú 21. Ya saben, amigos, el lunes 27 en el Centro de Altos Estudios Militares de Chorrillos se presenta el narcoterrorismo en Perú, reflexiones de un combatiente, del general de división Leonardo Longa. Los invitamos también a suscribirse a nuestro canal de YouTube y por supuesto a visitar www.peru21.pe. Mi nombre es Óscar Quispe, permiso.